Hola, mis queridos amigos, soy Alfonso Hamburger y como siempre estoy aquí los domingos con ustedes para comentar las noticias en contexto. Bueno, hoy estamos un poquito más tarde porque anoche estuvimos transmitiendo en contexto con ese gran periodista barranquillero que se llama Fausto Pérez Villarreal, con el que hicimos dos trabajos. Todavía ustedes lo pueden consultar ahí en mi muro. Tremenda entrevista con Fausto Pérez Villarreal, donde hace algunas recomendaciones para este confinamiento. El domingo pasado tuvimos problemas con la propiedad intelectual de algunas canciones que compartimos con ustedes. Por eso, mientras nosotros corregimos esos detalles de propiedad intelectual con las editoras, hoy no vamos a compartir música porque se pueden contar historias con la música, tantas canciones que tenemos. Pero habíamos prometido hoy presentar 5 canciones que le dedicaron a Nando Otero López, una de las familias más prestigiosas, más adineradas de la zona del Sinú. Pero hoy quiero recomendarles o recordarles cuáles son esas 5 canciones. Estuve investigando esta semana con Julio Oñate Martínez, con quien estamos haciendo un libro a 4 manos sobre canciones de más de 80 años. Hemos logrado rescatar algunas canciones. También la vida del maestro Pedro Alquerque, quien ha sobrevivido de varios incendios prácticamente. Esa historia es una historia que se ha calcinado prácticamente desde 1919, cuando se presenta el primer incendio grande en la ciudad de Sincelejo, del que quedaron algunos astillones. Ahí estaban confinados los instrumentos de la banda municipal de Sincelejo, instrumentos que habían traído de Cartagena y con la que conformaron la banda Horizonte, que fue la primera banda que tuvo Sincelejo. Y de esos 3 instrumentos que sobrevivieron del incendio, de esos astillones, crearon el grupo El Astillón de Pedro Alquer, que no era Corraleros de Astillones. Eso fue un invento posterior y está totalmente comprobado que fue un invento, como tantas cosas que se han inventado. Aquí también tuvimos un recorrido por Poldo Salazar, que es otra cosa de la que mostraron, ¿no? Le tomaron una foto con un acordeón ya muy viejo. Poldo Salazar, lo que era un maromero, y vivía con Pola Berté, y Pola Berté a su vez fue mujer de el señor Villamil, y también fue mujer de Pedro Alquer, que era una mujer muy ligera. Pero lo importante es que con Julio Oñate Martínez hemos logrado, y Adolfo Pacheco, también rescatar algunas canciones de más de 80 años. En Valledupar ya lo están haciendo. La Sabana no se podía quedar por fuera de ese gran proyecto que estamos liderando. Está en San Jacinto, por ejemplo, rescatamos el personaje de José Manuel García, más conocido como el compadre Joso o Don Joso. Le decían manta de lana porque se ponía una lana en las piernas para tocar el acordeón, cuando el acordeón no traía todavía correa. Esas correas se las puso Calixto Ochoa con Ramón Vargas en San Jacinto, que ha sido pionero de muchas cosas, con una cultura antiquísima, la más antigua de América, de acuerdo con los detalles de Carbón 14 del antropólogo Augusto Oyuela. Bueno, entonces las 5 canciones que hemos logrado rescatar, y que cuando ya hayamos superado las dificultades de propiedad intelectual, las vamos a estar compartiendo con ustedes. Una es La Estampa del Sinú, de la madrinita, que la hizo Carlos Huertas. Otra canción la hizo Julio Oñate Martínez, que se llama El Bajo Sinú. No, el Bajo Sinú de Alejo Durán. Hay otra canción que se llama se me va el nombre ahora, que tiene que ver con bueno, son 5 canciones que vamos a compartir con ustedes y las vamos a tararear, de pronto me acuerdo ahora porque no tengo los datos aquí. Ya me trajeron el almuerzo, esto va bien este año. Esa canción se llama
estuvimos conversando también con Pedro Vergara. Bueno, pero les anuncio que próximamente vamos a tener estas 5 canciones que le dedicaron a Nando Otero. Nando Otero murió muy joven, murió de un infarto en la puerta de su casa en un 13 de abril de 1994, si no tengo, pero sí era de una familia muy poderosa y están esas 5 canciones que le dedicaron. Está también Roberto Ruiz, que es una canción también de la que ya tenemos identificada la historia, como tenemos identificada la historia de la muerte de Eduardo Lora, que es vital como para abrir un entronque de la música sabanera, porque en el velorio confluyen Toño Fernández, vino Manuel Zapata Olivella, llegó en esos días Calixto Ochoa, que venía sufriendo de un mal de amor, confluyen ahí en 1953 en San Jacinto, y de ahí se desprende como el sumum de toda una historia. Pero eso solamente quiero dejárselo ahí porque es un proyecto grande que se viene y que nosotros estaremos comentando con ustedes ahí. Más adelante estaremos saludando a las personas que se logran enganchar aquí en esta transmisión. Les queremos recomendar en el día de hoy, porque se ha hablado mucho de coronavirus y ya eso aburre a uno realmente porque hay mucha fake news, noticias falsas. Queremos recomendarle hoy un escrito bastante extenso, bien escrito, bien pulido, que escribe Ignacio Ramonet, no sé quién es ese periodista, Ignacio Ramonet, en página 12 de Le Monde en español. Es un compendio noticioso que analiza la pandemia del coronavirus desde el aspecto social, político y económico. Completísima, para que usted no se deje especular de qué es lo que está pasando con esta pandemia. Yo hoy, esto está escrito como en fascículos, alcancé a leer hasta 59 fascículos, que me gasté más o menos casi hora y media y no terminé. Estuve revisando el resto del texto de Ignacio Ramonet y creo que se gasta uno como 3 y 4 horas. Es prácticamente un libro, muy bien escrito, muy bien explicado, toca todos los enfoques, tanto desde el punto de vista socialista como desde el punto de vista capitalista, el colapso del neoliberalismo, como algunos, la palabra distópico, investiguen qué es la palabra distópico, qué es la palabra infodemia, que es, por ejemplo, habla de que cómo se ha confinado al ser humano hasta que tú sales a pasear tu perrito y te pueden meter preso, o si dejas el celular igualmente. Como, por ejemplo, los países asiáticos estaban más preparados porque ya habían manejado otras pandemias que no llegaron a América, y cómo se está utilizando la tecnología en provecho de establecer quiénes están contagiados. Pero eso tiene un contra, que es que los datos personales que tú te los das en administración a Google, a Microsoft, ya van a ser de dominio público, y es apenas necesario pues colaborar con tu ubicación para que te ubiquen y sepan dónde están los focos de contagio. Pero se cree que después de la pandemia vamos a quedar haciendo mal uso de esa información privilegiada que tienen estas compañías de celulares, pero que ahora es un imperativo darlas a conocer. O sea, cuando usted compra un celular y le está dando información a Facebook, por ejemplo, que ya está tramitando su propia información, le está dando poderes para que manejen tu información personal. Pero con la crisis de la pandemia parece que va a ser una de las salidas esenciales para manejar la crisis y para establecer los focos de contagio. También estaba pensando cómo van a ser de perdidos estos 4 años para todas las administraciones. Los administradores en Colombia que iniciaron el 1 y 2 de enero, algunos el 31 de diciembre, apenas estaban como decantando el plan de ordenamiento, el plan de gobierno, ¿no?, con las comunidades cuando llegó la pandemia, de tal suerte que se han dedicado a defenderse del virus
y tienen que estar muy aburridos porque realmente van a ser prácticamente 4 años perdidos donde ha colapsado la economía, donde todas las economías del mundo han bajado a cero, unas menos que otras, como en el caso de hay unas naciones en Europa como bueno, se ve que hay Rumania, que están hablando de lo que es la pandemia social, o sea, están saliendo a las calles para que se contaminen rápido y creen que cuando lleguen el 60% de contaminados ya va a bajar la curva. Y que de los que quedemos, pues ahí sí comenzará un nuevo orden mundial. Esa es otra información, pero para concretar, la recomendación es que lean, búsquenlo en Google. Esta palabra se llama Ignacio Romanek. Esa información está colgada en página 12 de Le Monde, o sea, ellos la toman de Le Monde en español. Y voy a concluir hoy porque hoy estoy un poquito difónico. Me está pasando lo mismo que Ricardo Belmont, el periodista peruano, que bueno, que es como una sensación en este mundo, que es una de las voces discordantes en esto de la pandemia. Les anuncio que el periodista Fausto Pérez Villarreal me ha hecho una entrevista de 1 hora, que no la vamos a compartir enseguida para no saturar a la gente, porque estos videos a veces saturan. Son las recomendaciones hoy, entonces quedamos pendientes con las 5 canciones que le dedicaron a Nando Otero. ¿Quién era Nando Otero? ¿Quiénes eran su familia? Los Otero López, que es de donde sale el entronque de mucha riqueza. Nando Otero se casó con una hermana de Ismael Vergara del Castillo del Pey, y él falleció, ella quedó viuda, le quedaron 2 hijos. ¿Quién era Nando Otero? Quien le prometió unas novillas al maestro, al cantor de Fonseca, al maestro Carlos Huertas, y no se las dio. Él compró las madrinitas para colgar la hamaca, ni llegó la hamaca, ni llegaron las novillas. Entonces sí estaremos hablando de eso. Voy a concluir en el día de hoy porque les dije que voy a ser un poco breve, recomendando este libro, mi último libro, Sábado de Gloria, que se ha vendido como pan caliente, no tanto como Ensayo sobre la diabetes, que ha sido calificado por el exgobernador Jorge Tuto Barraza como una de las mejores obras que yo he escrito. También estábamos hablando con Fausto Pérez sobre las 5 canciones y los 5 libros fundamentales. Antes de venir con esto, sí, voy a hablar de los 5 libros que yo les recomendé a Fabio. Uno es 100 años de soledad, que es el libro que nos catapultó en el llamado BOM. Le hablé también del Túnel de Ernesto Sabato, que es un libro de connotaciones psicológicas, donde está el celo también, que es otro tema que yo manejo en una de mis obras. Le recomendé un libro que se llama El Cristo de espaldas, de Caballero Calderón, que fue un libro que yo me gané en primer año de bachillerato por haber ocupado el primer puesto. Fue el primer libro que llegó a mis manos, por eso pues tiene para mí connotaciones muy especiales y lo recomiendo. El Cristo de espaldas, ese es el tercero. El cuarto que recomiendo, que tiene que ver con el periodismo, es un libro que se llama Alfredo Gutiérrez, La leyenda viva, escrita por Fausto Pérez Villarreal. Es un libro muy bien escrito y que toca un tema de uno de los músicos más grandes que hemos tenido en la sabana, Alfredo Gutiérrez. Y recomendé también entre los 5 libros 10 juglares en su patio, de Alberto Salcedo Ramos, con Jorge García Busta. Son 10, primero fueron 10 perfiles. Entre esos está Toño Fernández, Andrés Landero, está el maestro Leandro Díaz. Y escribieron un segundo libro que nos gustó mucho, con 12 textos, donde incluyeron al maestro Rafael Escalona y al maestro Gutiérrez de Valledupar, no el nuevo, sino Tobías Enrique Pumarejo Gutiérrez, ese es el otro. Y las 5 canciones que yo recomendé, La Hamaca Grande, que es una canción vital para entendernos como el vientre de la cultura, como el sumo, como el maestro Adolfo Pacheco, sin proponérselo, hizo esa canción
tan grande como mensaje a los vallenatos y logró unir todo el país a través del vientre de la hamaca. Recomendé también de El Verano del maestro Leandro Díaz, con una canción ecológica, canción del campesino que escuchábamos cuando niños, canciones que han sido insuperables en las interpretaciones de Andrés Landero. La hamaca grande no ha sido superada, con más de 100 versiones, y El Verano por el maestro Alejandro Díaz, que ha sido insuperable también. La tercera canción que recomendé es una canción del maestro Toño Fernández que dice: tenía una sola camisa y un solito pantalón, no les cause admiración, mi sombrero era la brisa, del maestro Toño Fernández. Esas tres. La cuarta es El Guayabo de la Ye. El Guayabo de la Ye tiene una frase que le gusta mucho a Tuto Barraza, que dice: desbaratando buenos sancochos y tomando sin compasión, y el guayabo que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron. Es un porro de correrías ahí. Lamentablemente el Cabo Herrán, que es el autor de la canción, se devuelve de Sagún para Cereté y no llega a Chinú. Es cuando aparece Remberto Martínez y hace una canción que se llama Versos de Oro, dedicada a Chinú, que no ganó el festival, pero que es la canción que más identifica a Chinú. O sea que a Chinú, que como la dejaron por fuera, tuvieron que hacerle su propio himno, Versos de Oro. Y recomendé también Plaza Vieja, del maestro Pablo Flores, que es una canción que le gusta mucho también al doctor Inis Amador Paternina. Plaza Vieja. Y terminé con Los Sabores del Porro. Los Sabores del Porro, una canción emblemática que nos describe tal como somos en torno de la gastronomía. Bueno, esas fueron las 5 canciones que yo le recomendé al maestro Fausto Pérez Villarreal. Y como les dije, voy a leer el prólogo hoy, porque de aquí al 16 de mayo estaremos leyendo un capítulo de este libro, que son 16 cronicuentos para entender el posconflicto. Son personajes desvirriados, afectados en el bolsillo, afectados por el celo, afectados por la pandemia anterior al coronavirus, que fue la guerra que estuvimos viviendo o que estamos viviendo, porque todavía se habla de un posconflicto cuando las causas de esa guerra todavía están, que son las desigualdades. Entonces les voy a leer el prólogo escrito por Alejandra Navarro. Dice así: cuando no siempre las primeras impresiones son correctas, se me acercó con la madurez que no viene sola, sino con los años, acompañado con una inquietante y radiante mirada de quien se está escondiendo porque lo están persiguiendo o porque está haciendo algo malo. Sus manos eran delicadas y suaves, con las manos de quien no ha pasado trabajos duros. Conocí entonces a alguien que imaginé ser de otro mundo, un hombre altivo, elegante, creído, como son muchos intelectuales. Al principio llegó a turbarme lo importante que dice ser para él mismo y para los demás. Luego su importancia personal quedó relegada a la sencillez de sus palabras, que yo las hacía ver como alguien humilde, que ya lo hacían ver como alguien humilde y no como el egocéntrico que aparentaba ser a primera vista. Tanta energía en sus palabras logró que su voz perdiera el sonido y solo me dedicara a observarlo. Mi primer juicio, luego de un rato, fue que la primera impresión que me causó, la de un hombre egocéntrico, había quedado en el suelo. Vi entonces lo amable, sincero y caluroso que es. También lo mucho que ha tenido que trabajar para lograr que su nombre sea reconocido por muchos y que sus escritos tengan tantos reconocimientos, y admiré el sentido estético que ha querido plasmar a partir de la realidad en sus obras, que no están escritas de cuentos inventados sin fundamento, sino que son producto de arduas investigaciones y recuerdos propios. Conversamos acerca de asuntos personales, de política, de la institución social, de la situación del mundo, etcétera, etcétera. Y casi morí de la risa cuando me dijo que él imaginaba verme a mí como una mujer bella
y no alguien como yo, pero luego, se la había embarrado, ¿no? Pero luego advirtió que aunque no era bonita, mi personalidad arrolladora recompensaba a los demás. Volví a sonreír y aprecié su sinceridad. Ya se la había embarrado, pero se lo dijo, ¿no? Que no era muy bonita, pero era una mujer con mucha personalidad. Hubo silencios interrumpidos por él, puesto que a mí no se me ocurría nada que decir. Él decía que su timidez era innata. Yo observaba que su afirmación era falsa, pues me pareció que de tímido no tenía ni un pelo, como en su cabeza. Valoré a partir de entonces su embolatada personalidad, agradecí a Dios por ese día y por el surgimiento de una hermosa amistad en la que el entendimiento, la admiración, el desparpajo, la insinceridad y la libertad se convirtieron en los signos que marcaron a partir de ese instante la holgura de ser uno mismo con la persona que tiene al frente. A partir de ese día siempre me habla de manera clara y con apresurada impaciencia. No lo he visto hablando con otros para ver si su tono de voz es el mismo conmigo que con los demás. Cuando hablamos muero de la risa con sus ocurrencias. Es un soñador, ahora anda con la bulla de ser un cantante famoso y lo logrará, pues canta muy bien y no en vano ha llegado hasta donde se encuentra. Ya grabó varias canciones que no se escuchan para nada mal. Le aplaudo la dedicación y el empeño que tiene para cumplir otro de sus sueños, que es la música. Esta es ya una amistad que supera la barrera de la lejanía, la cotidianidad, las ocupaciones diarias, y que simplemente una llamada es suficiente para volver a sentir la confianza del primer encuentro. Antes de despedirme, con el mismo afán en que llegó, me dijo: no me digas Alfonso, si me quieres dime como me dicen en San Jacinto, simplemente Pocho. Bueno, este es el prólogo de Sábado de Gloria. Les anuncio que ustedes pueden encontrar mis notas periodísticas, mis crónicas, mis reportajes, mis libros, mis canciones, en un grupo que hemos creado que se llama Canal San Jacintero, calcula tú. Bueno, nos vemos en otra oportunidad.